Listo. Aquí tenemos, jóvenes, la siguiente falacia. A ver, esta falacia la va a interpretar Yared Baque. A ver, Yared, si está presente o no. Sí, profe. A ver, Yared, ¿cómo interpreta usted esta falacia? Lea la caricatura y cómo interpreta aquí la falacia. A ver. Argumento es popular. Responde, todo el mundo sabe que es plano. A ver, explíquelo, Yared, explíquelo. ¿Qué pasó, Yared? ¿Alguna idea? ¿O está difícil? Eh, A ver, ¿qué se le viene a la mente, Yared? Vamos, haga el esfuerzo, haga el esfuerzo. sobre el mundo que todo. Explíquelo, explíquelo. Ya ahí está el mundo. Ya. Bueno, esa es la descripción, pero explíqueme, ¿cuál sería la falacia? ¿En qué consiste? ¿Qué nota usted aquí de raro? ¿Dónde está la falacia? A ver, Yared, vamos, no se rinda, no se deje, no se deje. Yared va, que se rinde, se da por vencido. Sí, pero No, pues Yared. A ver, Génesis, ayúdele usted. Que yo digo que esa falacia se trata de lo que piensan las demás personas y porque las demás personas piensan así, uno debe creer. Exacto, muy bien, Génesis. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. La falacia ex populo, la palabra populo significa pueblo o gente. Es decir, esta falacia es aquella donde la gente cree que porque los demás lo dicen o porque los demás lo hacen, ya todos hay que creer o hay que hacer lo mismo. Antiguamente, las personas creían que la tierra era plana, que la tierra era como una tabla. ¿Y por qué creían eso? Pues porque veían, ¿no? Que habían unos valles inmensos y sobre esos valles, claro, a veces habían lomas, montañas que se levantaban, pero en general ellos decían, nosotros vemos que la tierra es plana. Entonces todo el mundo creía que la gente era plana. Pero por ahí salió un filósofo, ahorita no se me viene el nombre, uno de estos filósofos antiguos, que comenzó a decir que la tierra era redonda, no plana. Y entonces eso es lo que representa la caricatura. Ahí está el filósofo con el globo terráqueo en la mano diciéndole la tierra es redonda. Pero el otro dice, ¿redonda? Ja, todo el mundo sabe que es plana. Es decir, el pobre hombre está convencido que como todo el mundo cree lo mismo, pues así ha de ser. Y ahí está justamente la falacia. Ahí no hay argumentos. ¿Sí? Un argumento ex populo o sofisma populista es una falacia que implica responder a un argumento o afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de un argumento por sí mismo. Leamos el ejemplo, dice, y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hacía todo el mundo. La mayoría de la gente opina lo mismo que yo. O todo el mundo sabe que esto es así. Esas son falacias. No hay argumentos. Solamente se basa en lo que la mayoría piensa o cree o hace. Pero no siempre lo que la mayoría hace es lo correcto. No siempre lo que la mayoría dice es lo verdadero. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esto para no dejarnos llevar por lo que la mayoría hace o dice. ¿Listo? Les voy a contar un ejemplo.
En un curso, cuando estábamos en clases presenciales, fue en otro colegio esto donde trabajaba, se habían puesto de acuerdo, en escaparse del salón para no tener clases en una hora, una materia que creo que no les gustaba, etcétera. Se habían puesto de acuerdo. Entonces ya habían dicho que justo en el cambio de hora, ellos miento, que justo en el momento del recreo no iban a subir al aula, sino que se iban a quedar escondidos detrás de uno de los edificios del colegio, y que si los encontraban iban a decir que el inspector los había mandado ahí a hacer no sé qué cosa. Entonces, eran como 30 estudiantes, pero de los 30 eran unos 10 los que se habían puesto de acuerdo en eso. Y esos 10 comenzaron a regar la noticia falsa. ¿Cuál era la noticia falsa? Oye, el inspector ha dicho que la siguiente hora no vamos a tener clases, sino que tenemos que ir detrás del edificio del colegio a hacer una cosa. Entonces, entre ellos comenzaron a regar la noticia para decirles, no suban al aula después del timbre del recreo, no suban. Hay que ir detrás del edificio del colegio. Y se regó la noticia. Y como 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 siguieron la corriente, hacían lo mismo, pues todo el mundo hizo eso. Y cuando llegó el profesor al aula, oh sorpresa que no había nadie en el aula y no llegaban. Entonces se pusieron a buscar a los estudiantes y los encontraron detrás del patio ahí perdiendo el tiempo, unos jugando cartas, otros por ahí conversando. Y los pobres ingenuos que les tomaron el pelo y los engañaron con la falacia, ¿saben cuál fue la respuesta que dijeron? Cuando les preguntaron, ¿y ustedes por qué se vinieron aquí en vez de estar en el aula de clase? ¿Cuál fue la respuesta? Porque todos dijeron que teníamos que bajar y no subir al aula. Entonces, no siempre lo que hace todo el mundo es lo correcto, aunque lo haga la mayoría, no siempre es lo correcto. Muy bien, entonces jóvenes, atentos. Para rebatirla, la frase popular de las moscas, bueno, esta está en la diapositiva anterior, es sin duda contundente como pocas, además de señalar el camino. Incidir en que la popularidad de una idea no tiene ninguna relación con su veracidad. Muy bien. Acá tenemos esta falacia que se llama ad verecundiam, que es de la falsa autoridad. ¿Qué significa de la falsa autoridad? Como nos presentó hace un momento el ejemplo de Anthony, lo ponen a Messi a recomendar pan, dizque para que los niños crezcan sanos y fuertes. Y Messi, en ese caso, puede ser el mejor futbolista del mundo y de la historia, pero no es una autoridad en nutrición infantil. ¿Pero por qué lo ponen ahí en esa propaganda? Simplemente porque es famoso y la gente lo sigue mucho. Y lo que diga Messi, la gente le hace caso, lo sigue. Pues esa es una falacia. Y esa es una falacia de la falsa autoridad. La falacia ad verecundiam es algo similar a la falacia de la falsa autoridad. Porque ser experto en algo no implica que todo lo que diga sobre ello sea cierto. Por más que una persona sea experta en algo, no lo va a conocer todo. Nunca va a alcanzar a conocer todas las cosas, ni siquiera de su misma especialización, de su misma ciencia. Siempre hay conocimientos nuevos, conocimientos que se crean de un día para el otro. ¿Sí? Entonces, imagínense, aquí tenemos a esta caricatura que nos dice, como dermatólogo, el dermatólogo es el médico especializado en la piel. Y dice el médico, como dermatólogo os juro que el vino tinto cura la caspa. ¡Viva Asturias! Ah, miren, es experto en dermatología. Es experto en lo que tiene que ver con la piel o el cuero cabelludo. Es experto. Pero no todo lo que dice ese experto siempre va a ser cierto. Por tanto, jóvenes, duden de todo, averígüenlo todo, pregúntenlo todo.
No se crean de nada al 100%. Ustedes traten de averiguar la otra cara de la moneda. Siempre hay algo más que se puede encontrar. O a veces lo que encontramos es algo totalmente diferente. Muy bien. Entonces, esta es la falacia ad verecundiam. Y tenemos también algunos ejemplos. Para leer un poquito la descripción, algunas veces puede ser apropiado citar a una autoridad para apoyar un punto, por supuesto. A veces es válido, es bueno hacerlo, citar a una autoridad, pero muchas veces no lo es. En cualquier caso, no es ningún argumento o razonamiento en sí mismo, por sí. Apelar a una autoridad es particularmente inapropiado si la persona no está cualificada para emitir una opinión de experto en el asunto. Ejemplo, Lionel Messi anunciando pan. Messi puede ser una autoridad hablando de fútbol, pero no hablando de pan. ¿Qué les parece? Segundo punto, las autoridades en el campo no están todas de acuerdo. Así es, incluso los científicos especializadísimos en un campo no siempre se ponen de acuerdo en algo. Tercero, la autoridad citada puede ser que estaba gastando una broma o estaba borracho como en la caricatura anterior o de alguna forma no hablaba en serio, estaba haciendo una broma simplemente. Entonces, una variación de este falso recurso a la autoridad es la cita de oídas, en la que se apela a una segunda o tercera fuente de autoridad. Como cuando alguien dice, como cierto autor dijo, sí, cierto autor, ¿cuál autor? No, es que no sé, pero cierto autor, por ahí escuché, yo un día leí, yo un día escuché por ahí, yo un día vi un documental. Esos no son argumentos válidos, porque no me está citando el nombre, el apellido del autor. ¿Sí? Entonces, para rebatirla, dice, demuestra que no se realiza una argumentación lógica, únicamente se refiere uno a la autoridad como fuente de la verdad. Muy bien, jóvenes, ahí vamos a terminar esta parte. Por ahora ya hemos avanzado la mayoría de falacias. Miren que son muchas y hay que saberlas entender para podernos también defender. Porque si no, con las falacias nos engañan y se burlan de nosotros y nos manipulan si nosotros no nos preparamos para saberlas rebatir. Listo, ya todos enviaron su ejemplo, ¿cierto? ¿Nadie responde? ¿Sí enviaron o no? Vamos a revisar la asignación. Luisa Carreño, ¿cuál es su ejemplo de falacia? Era de Popilian, creo que es. ¿Cuál? Populum. Populum, ad populum. Ya, muy bien, una falacia ad populum. Ya, jóvenes, listo. Entonces envíen, por favor, ya se terminó el tiempo. Pues ahí terminamos. Cuídense y nos vemos la próxima. Que pasen muy bien. Chao.